Muy buenos días. El día de hoy quiero explicarles el tema de relación de contraste-ruido. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera bien práctica, bien divertida, que ustedes pueden hacer en casa. Pueden hacer siempre y cuando tengan una computadora. Incluso puede ser en las computadoras de aquí del laboratorio de la universidad, porque no necesitan privilegios de administrador para esto, ¿verdad? Es algo bien sencillo. Entonces, bueno, para eso quiero compartirles la pantalla para que vean desde dónde descargar el programa. Permítanme. Van a ver desde dónde descargar el programa hasta cómo hacer todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahí está compartiendo ya la pantalla. Entonces, vamos a comenzar buscando en internet ImageJ, que es el programa que vamos a utilizar. Vamos a ver, Image, así como en inglés, y luego una J, miren. Image J. Entonces le dan Enter. Y miren, la primera página que me salió, esa es. Dice National Institutes of Health. Y dice imagej.nih, ¿verdad? Entonces, aquí le dan Download. Y miren, aquí está. Esta es la página. Si ustedes tienen Windows, pues le dan aquí clic en Windows. Si tienen Linux aquí o Mac, aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi caso ya lo descargué, pero le voy a dar clic solo para que ustedes vean. Ustedes eligen dónde guardarlo, ¿verdad? Y listo. Ahora, este es el Java 8 Win y J153. Creo que es el mismo que tengo. Voy a comprobar. Voy a buscar aquí en los archivos que ya tengo instalados. Le pongo ImageJ. Aquí está la carpeta. A ver si es la misma versión la que tengo. Y sí, miren, es la misma versión, entonces no necesito descargarla nuevamente. Está la IJ153, Java 8, es lo mismo. Entonces miren que ni siquiera necesitan permisos de administrador. Luego ustedes solo le dan clic aquí al ImageJ cuando ya está descargado en este icono que tiene como un microscopio. Buenos días, sí. Y aquí se abrió, pueden ver la barra de herramientas del programa. Entonces, con esta barra de herramientas, ustedes van a poder editar y revisar imágenes. Entonces, aquí ya tengo lista yo una imagen, pero ustedes pueden descargar cualquiera de internet. Entonces, vamos a irnos a la carpeta donde tengo mi imagen. Está acá. Y es esta que se llama Low Contrast. Entonces, miren que solo le doy clic y la muevo aquí a esta barra de herramientas de ImageJ y automáticamente se abre, ¿verdad? La forma de abrir es muy sencilla. Ya no ocupo esto, entonces lo muevo y ahora entre estas barras de herramientas hay una lupa, le doy clic y después le doy clic a la imagen para que sea grande. Le doy un clic más y creo que este es el tamaño que necesito, ¿verdad? Entonces, no, ahí demasiado grande. Con uno de los clics es para hacer grande y con el otro es para hacerla pequeña. Entonces, bueno, creo que así está suficiente. Y ahora vamos a usar solamente un par de herramientas. Vamos a usar esta, que es para seleccionar un círculo. Lo vamos a poner al centro. Entonces vamos a hacer un círculo pequeño al centro, así. Y ahora nos vamos a ir a Analyze, a Set Measurements. Y ahora vamos a elegir Standard Deviation, Mean Grade Value. Entonces, Standard Deviation es básicamente, bueno, mean Grade Value es básicamente agarrar el valor de píxel de todos esos
píxeles que están dentro de ese círculo que yo elegí y sacarles la media, ¿verdad? Mientras que Standard Deviation es agarrar todo ese montón de píxeles y sacarles la desviación estándar, ¿verdad? Así como ya sabemos sacar la desviación estándar. Entonces, esa desviación estándar sería el ruido y esa media sería el valor medio del píxel. Entonces, ya está configurado aquí. También va a sacar el área, ¿verdad? Solamente por curiosidad para tener ese valor ahí. Y creo que es suficiente. También podemos sacar otras cosas como el perímetro y demás, pero eso ahorita no nos va a interesar. Entonces le damos OK. Y para que empiece a hacer mediciones, pues vamos a Analyze y luego Measure. Y como pueden ver, apareció este cuadro de resultados que va a tener los datos que le estoy pidiendo. Va a tener el área, la media o el valor medio de píxel y el ruido o la desviación estándar. Ahora, ¿qué es lo que nos va a interesar? Nos va a interesar sacarlo de varios puntos. En este caso, eso que está oscuro sería el fondo y esta parte de aquí, clara, sería el objeto. Entonces, comparar el valor del fondo con el valor del objeto y hacer lo mismo en las 4 imágenes que están aquí consecutivas. Entonces, vamos a comenzar aquí. Ahora lo movemos este círculo, miren, manualmente. A ver, me voy al centro. Eso. No, pero el asunto es no cambiar la dimensión o cambiarla lo menos posible. A ver. Es como con cuidado darle clic al centro. Voy a volver a hacer la medición mejor. Entonces le damos Analyze, Measure o Control M. Miren, ahora cambió el área, ahora es 112, lo hice más grande. Entonces mejor vamos a tomar este círculo de 112, de un área de 112. Aquí en realidad no especifica si son 112 píxeles o qué, pero por ahora ese dato igual tampoco nos interesa mucho. Nos vamos al centro y lo movemos ahora al objeto. Y ahora igual Control M y aparece el nuevo dato, ¿verdad? Vean que el valor de píxel subió. Ya no es 113, ahora es 160. Lo cual tiene lógica porque vemos que este objeto es más claro, ¿verdad? El fondo es más oscuro, tiene valor de píxel 113, y este objeto más claro tiene un valor 160. Pero la desviación estándar, vean que es casi lo mismo, 8 y 7. 7.7, ¿verdad? Que redondeado también daría 8. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Ahora podemos hacer lo mismo para estas otras imágenes y ver qué resultados hay. Sin embargo, voy a comenzar organizando estos datos. Y para eso ya tengo preparado en Excel una tabla que tiene los campos que quiero rellenar. Entonces voy a borrar estos campos que ya había probado aquí. A ver. Ahí ya tengo las fórmulas. Pero ustedes ya saben las fórmulas, así que no tienen ningún problema con eso. Esta parte es la parte de los datos. Entonces voy a borrarla. A ver, sería así. Y voy a comenzar a llenar esta parte. Entonces, para este círculo 1 ya tengo los datos. El valor medio de píxeles es 113.259. Entonces, de hecho, puedo copiar todo esto. Pegarlo acá. Y aquí tengo los datos más a disposición. Entonces, pego este 113.259 y su desviación estándar, ¿verdad? Que esto sería el fondo. Lo copio y sería aquí. Sería el valor medio de píxel y su desviación estándar. Ahora hago lo mismo para el objeto.
Entonces ya tengo, para el primer círculo, tengo la media de valor medio de píxel del objeto, la desviación estándar del objeto, la media del fondo, la desviación del fondo, y entonces ya aquí el cuadro me otorga el contraste, que sería simplemente la diferencia entre el valor medio de píxel del objeto y del fondo, luego el ruido, que este ruido es una forma particular de sacar el ruido, que es básicamente tomar en cuenta el ruido del fondo y el ruido del objeto, ¿verdad? Y básicamente es como sacar una especie de promedio entre los dos, ¿verdad? Que esa fórmula, pues, la hemos visto, ¿verdad? Es básicamente la raíz cuadrada de el primer ruido al cuadrado más el segundo ruido al cuadrado. Es así como el Pitágoras, ¿verdad? Como el teorema de Pitágoras. Y luego la relación señal-ruido, que simplemente lo hacemos para el objeto, y sería dividir el valor medio de píxel del objeto entre la desviación estándar del objeto. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, B2, C2, o sea, este entre este. Y luego, el CNR, relación de contraste a ruido, sería simplemente dividir el contraste que lo habíamos sacado anteriormente entre el ruido que habíamos sacado anteriormente, ¿verdad? Estos dos nos da este valor. Y luego la resolución de contraste, que básicamente esta fórmula sí no la había comentado, pero aquí tengo un artículo que habla sobre esto. Básicamente, vean, solamente es una resta. Se restan los valores medios de píxel del objeto y del fondo y se divide entre la suma de ambos, ¿verdad? O una definición alternativa es sacarle el valor absoluto a eso. Entonces lo que yo uso es básicamente esta fórmula, pero con el valor absoluto. Entonces la lógica de esto es que al restar el valor medio de píxel del fondo y del objeto, estoy sacando básicamente el contraste. Pero al dividirlo entre la suma de ambos, pues estoy relacionando ese contraste con un valor de referencia. Y entonces por eso es que, bueno, a esto se le da otro nombre, resolución de contraste. Y básicamente es para indicarnos, más o menos, es como para darnos un valor de qué tanto contraste hay, ¿verdad? Y se da en porcentaje normalmente, porque se relaciona, ¿verdad?, ese contraste y un valor medio de píxel de referencia, que en este caso sería la suma de los valores del fondo y del objeto. Entonces, todos estos números, vean que entre más pequeños significa menor calidad de imagen. Entre más grandes significa mejor calidad de imagen, ¿verdad? Desde SNR, CNR y resolución de contraste, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer para las otras imágenes para ver cómo disminuye la calidad. Entonces, veámoslo para, por ejemplo, esta segunda imagen que se ve con menos calidad. Entonces nos movemos aquí al centro y medimos. Entonces lo hacemos con Analyze, Measure. Ahora nos movemos al objeto y medimos, lo hacemos con Control M. Ahora nos movemos aquí. Se hizo más pequeño. A ver, no, es al centro con cuidado, eso. Nos vamos aquí al centro de la tercera imagen. Control M. Ya midió, aquí el valor 6. Luego lo movemos. Control M. Midió aquí el valor 7. Luego para la última imagen, aquí al centro casi no se nota. El
problema. Ahora lo movemos a donde más o menos vemos que está el objeto, que sería como por acá. ¿Verdad? Y igual, control M, el valor 9. Y listo, entonces ya tenemos los datos del fondo y el objeto para cada uno de esas 4 imágenes. Entonces vamos a copiar esos últimos datos. Solo ya teníamos el 2 y el 3, ahora vamos por los últimos. Pegamos acá. Entonces, el dato 4 era para el fondo del segundo objeto. Entonces sería, copiamos esto acá. El dato 5 era para el objeto el objeto de la segunda imagen. El dato 6 sería el fondo de la tercera imagen. El 7 sería el objeto de la tercera imagen. El 8, fondo de la cuarta imagen. Y el 9, el objeto de la cuarta imagen. Ahí está. Entonces, bueno, estos datos ya no los ocupamos acá. Y ahora sí tenemos una visión general de qué es lo que pasa. Y vemos que, por ejemplo, la resolución de contraste en la primera imagen, en esta, es de 17.19. En la segunda es de 15.74. Aquí en esta tercera, la resolución de contraste es 12.59 y en esta 7.69. ¿Verdad? Entonces, con un número estamos viendo más o menos cuál es la calidad de imagen en cada uno de los casos, ¿verdad? O sea, estamos cuantizando, más que cuantizando, analizando de forma cuantitativa las imágenes, la calidad de las imágenes. Y vemos que tiene sentido, porque esta imagen última realmente que es bien difícil distinguir los puntos. Y en la primera es mucho más fácil. Y vemos que en la última, esa resolución de contraste es como menos de la mitad que en la primera, lo cual tiene sentido. Y las demás vemos que en realidad el deterioro de la calidad de imagen es gradual, así como el número que es gradual, que va bajando gradualmente, desde 17 hasta 7. Eso con la resolución de contraste, pero en realidad los otros indicadores también nos dan luces para entender la calidad de estas imágenes. O sea, sin ver las imágenes ya podríamos decir que la última es peor, ¿verdad? Porque vemos que, por ejemplo, el CNR, la relación de contraste-ruido, vemos que en el primer caso tiene 8.3 valor de CNR, en el último caso tiene 3, menos de la mitad. O sea que es más difícil ver las diferencias entre el objeto y el fondo en el último caso, ¿verdad? Eso es lo que significa. Mientras que también la relación de señal a ruido también empeora en la última. Lo que pasa es que vean ustedes que la relación de señal a ruido disminuye poco en realidad, porque en el primer caso es 20.6 y en el último es casi 17. O sea, lo que disminuye es muy poco la relación de señal a ruido. Entonces vemos que al parecer la relación de señal a ruido no es tan buen indicador para ver cuál imagen es mejor. Funciona mejor la CNR. La CNR se ve como más sólida, porque los cambios en cuanto a proporciones son más consistentes aquí, de la mejor imagen a la peor.
Incluso vean que en la SNR, en la relación de señal a ruido, la segunda imagen tiene mejor SNR que la primera. Sin embargo, es mentira que la segunda imagen es mejor que la primera, ¿verdad? Y eso es porque el SNR en realidad no está como diseñado como para distinguir objetos en un fondo, en una imagen, sino está más diseñado, o sea, es una cantidad que nos sirve más para ver que no se nos pierdan datos en el camino, ¿verdad? O sea, tiene que ver con cuán fuerte es la señal, ¿verdad? Entonces, funciona más que para imágenes, funcionaría más como para ver, digamos, señales de radio, algo así, en lo cual nos interesa saber el ruido. Pero para imágenes médicas nos sirve más, vean ustedes, la relación de contraste a ruido. Vemos que la relación entre lo cualitativo, cuán bonita, cuán definida es la imagen o cuán mala, esa parte cualitativa se relaciona más con este valor cuantitativo del CNR, ¿verdad? Mientras que la resolución de contraste también se ve bastante bien, se ve un buen indicador, pero vemos que los cambios aquí no son tan grandes como en la CNR, porque 3 es mucho más pequeño que 8, mientras que 7 con 17 se parecen más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que podríamos decir así, como comentarios así, un poquito quizás hasta subjetivos diría, pero digamos que nos dan una idea de lo que significa cada una de estas cantidades. Entonces, la tarea para ustedes es buscar una imagen como esta, así de algún fantoma o de, si algún imágenes así de tipo de control de calidad o de tomografía y analizarlas, ver la media de identificar un objeto, identificar un fondo, sacarle la media, sacarle la desviación estándar. Vean que el mismo programa IMAGE ya saca la media y la desviación estándar, no tienen que sacarlo ustedes, eso lo vieron ya en la primera unidad, ya no necesitan ustedes volverlo a hacer porque ya lo conocen. Sin embargo, las otras fórmulas sí ustedes las tienen que ingresar en el Excel o las tienen que hacer a mano, ¿verdad? Lo del contraste, que es simplemente una resta. Este ruido compuesto, ¿verdad? Que tiene que ver con el ruido tanto del objeto como del fondo. El SNR, que solamente es una división. El CNR, que pues es la división de estos dos. Y la resolución de contraste, que también aquí les doy la fórmula, ¿verdad? Y que ustedes la pueden copiar. Básicamente es esto, ¿verdad? Esto, pero con un valor absoluto. Entonces, háganlo, se pueden buscar imágenes en internet, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. A ver, vaya, objetos de prueba, fotografía, por ejemplo. Y, a ver, bueno, de hecho aquí salen algunas imágenes, incluso de una imagen así, como esta, pueden ustedes probar, ¿verdad? Pueden probar, digamos, el valor de píxel de esto, ¿verdad? Que aparentemente es grasa, de esto que aparentemente que es como una arteria, algo con medio de contraste, ¿verdad? Aquí que son distintos órganos. Bueno, aquí también pueden ver cuál es el valor de píxel, pueden ver cuál es el ruido para este medio de contraste, cuál es el ruido acá cuando el tejido es grasa, y así hacer distintos análisis. Digamos, ¿qué pasaría? ¿Será fácil distinguir un pedazo de este órgano en medio de grasa? Entonces dirían, bueno, entonces la grasa sería el fondo y este órgano sería el objeto. Entonces ese puede ser un ejercicio. O si no, en vez de esto vamos a ver si funciona mejor cuando ponemos fantomas. Digamos, fantomas. Miren, con fantomas sale mejor. Vemos, por ejemplo, esta imagen está bonita como para hacer bastantes pruebas. Ver cuál de estos
objetos de prueba da mejor resultado, cuál tiene mejor relación de contraste-ruido, ¿verdad? Y pues, de hecho, estas pruebas se hacen cuando los equipos tienen control de calidad, se hacen, ¿verdad? Con ese tipo de fantomas. Entonces, espero que les sirva y que hagan esa práctica y me muestran los resultados, por favor, y así los voy a considerar. Listo. Entonces, hasta la siguiente. Maravilloso. Mm. Voy a considerar. En otras palabras, no lo voy a reventar. Sí.